indicadores básicos, definiciones de estos indicadores. Esto es muy importante, además, son preguntas que son sacables, ¿no? Sobre todo tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, cuál es el numerador, el denominador. Entonces, esto lo tienen que saber perfecto y vamos a ver la bibliografía sobre este tema. Después tenemos características de diseños de estudios, ¿no? Algunas características puntuales de los estudios de corte, casos y controles, cuándo se usan. Esto se suele tomar una o dos preguntas. En el último examen agregaron causas de muerte, ¿ah? Que se había tomado alguna vez en Argentina, sobre todo cómo se ordenan, cuáles son las causas más frecuentes. Eh, en cuarto lugar, pusimos la prevalencia de factores de riesgo, estas prevalencias que mencioné que se tomaron en 2023, se tomaron eh, tres preguntas sobre este tema, y validez, que es un tema que se tomaba históricamente en el examen de Ciudad de Buenos Aires antes de la unificación y que se dejó de tomar cuando se generó el examen único, pero apareció de vuelta una pregunta en 2024, entonces esto lo vamos a ver. Bueno, seguimos con la bibliografía. Bueno, la bibliografía de salud pública incluye varios textos que en realidad se pueden usar para ver definiciones generales. El libro de Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria, el curso en Salud Social y Comunitaria, que son módulo uno y módulo 2, y otros textos que no tienen muchas definiciones, que tienen poco tomable en un choice que vamos a ver después. Un texto de OPS y otro de la determinación de la salud. Y lo que siempre entra es el texto de indicadores básicos de Argentina. Em, Acá pasó algo curioso que en 2024 no pusieron el texto de 2018, sino la última versión, lo cual tiene sentido, pues son indicadores que cambian año a año, pero acá de vuelta en 2025 nos apareció el de 2018, que está bastante viejito en cuanto a los datos porque son datos de 2016, ¿no? Se publica en 2018 con datos de 2016. Pero lo más importante no son las cifras puntuales de mortalidad infantil o mortalidad materna, sino las definiciones de cada uno de esos indicadores. Entonces, veamos esta diapositiva donde tenemos la bibliografía y la relevancia. Entonces, este Indicadores Básicos 2018 tiene 20 páginas, lleno de tablas con números, pero hay una que es la más relevante que tienen que leer, que es la página 20, que tiene las definiciones de los indicadores. Nosotros decimos que este texto tiene alto rédito, muy alto rédito, porque con solo leer una página y saberse los indicadores, pueden llegar a sacar dos preguntas. Entonces eso es bastante relevante, no lo cuelguen. Y después tienen otros textos que son más largos y que tienen menor rédito. Acá incluimos dos traps, el trap 1 y el trap 7, que están también como bibliografía en cardio. El trap 1 es sobre enfermedades crónicas no transmisibles y el 7 sobre obesidad. Y de acá pueden llegar a tomar definiciones de salud pública o la prevalencia esta de los factores de riesgo que mencionaba que se tomó en 2023. Después tenemos el texto de OPS, Planificación Local Participativa, que es largo, 220 páginas, muy bajo rédito, y que lo más tomable pueden ser la definición o qué incluye la Carta de Ottawa y la Declaración de Yakarta, que vamos a mencionar, porque una vez se tomó esta eh, Carta de Ottawa. Después tenemos el programa de equipos comunitarios, este, estos dos textos que son larguísimos, ¿no? Que tienen en total 521 páginas, tienen muy bajo rédito. Si quieren mirarlo, lo más importante podrían ser las definiciones del glosario al final, que incluye también los indicadores que están en el libro de indicadores básicos. Y después tenemos un texto también largo, muy poco tomable, que se llama La determinación social de la salud como herramienta de ruptura hacia la nueva salud pública, de 45 páginas, y que lo único que vimos tomable ahí es la definición de modelos en epidemiología, que ahora les voy a comentar. Bueno, en la siguiente, bueno, esta diapositiva muestra justamente el libro de indicadores básicos de 2018, 20 páginas, y así se ve la página 20 que tiene definiciones de mortalidad, mortalidad infantil y materna, lo más tomado por lejos, y algunas definiciones de demografía, como la tasa de crecimiento anual medio, la tasa de crecimiento vegetativo y así. Pero lo que más se toma son esas tasas de mortalidad. Y lo que dijimos, texto de mayor rédito.
Después tenemos este texto de OPS, Planificación Local Participativa, que se suele incluir, tiene 220 páginas, y lo más tomable acá son tres cosas: el concepto de campo de la salud, la Carta de Ottawa y la Declaración de Yakarta. ¿Qué son estas cosas, Carta de Ottawa y Declaración de Yakarta? Bueno, hay congresos internacionales de promoción de la salud que emiten estas declaraciones. Y lo que se tomó puntualmente una vez es esta Carta de Ottawa, con lo cual podemos inferir que en algún momento se podría tomar esta Declaración de Yakarta. Además, mencionamos el concepto de campo de la salud, que está en este texto de planificación local participativa y también en el programa de equipos comunitarios, ¿no? Entonces, se podría tomar, se mencionó, se tomó una vez sola. ¿Y qué es el campo de la salud? Bueno, son distintos determinantes de la salud. Es un modelo que hizo un tal Lalonde canadiense y que dice que la salud queda determinada por el estilo de vida y los comportamientos de las personas, la herencia y los factores biológicos, o sea, lo más orgánico, los servicios de salud y el ambiente. Todo eso define este campo que determina la salud. Así de simple, les mencionan cómo se define el campo de la salud y les van a incluir estas cuatro cosas si es que lo preguntan. Ahora, estas cartas de Ottawa y declaración de Yakarta. ¿Qué dice la Carta de Ottawa? Bueno, define la promoción de la salud como el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. Es decir, si la pregunta va encarada hacia que la población tiene un rol protagónico y activo en su propia salud, bueno, esa sería la correcta. Y acciones de promoción de la salud incluyen elaboración de políticas públicas favorables para la salud, reforzamiento de la acción comunitaria, desarrollo de habilidades personales, creación de entornos propicios para la salud y reorientación de los servicios de la salud, todas para que la propia población tenga más injerencia en su salud. Y la Declaración de Yakarta expande este concepto de promoción de la salud, ¿no? Habla de que ya pasaron varios años, entonces incluye algunos elementos nuevos como otros jugadores en el campo de la salud, como las ONGs, el sector privado y los medios de la comunicación. Hace un enfoque en la globalización, habla de la globalización como determinante también en la salud pública por la mayor circulación de personas, esto es muy relevante en pandemias tipo COVID. Entonces, esto ya se incluye en esta declaración de Yakarta como la globalización va determinando la salud. Después, la promoción de la responsabilidad social por la salud. La responsabilidad social tiene que ver con las políticas de los gobiernos y las empresas para favorecer la salud. Y después incluye esta declaración un mayor enfoque en grupos poblacionales desfavorecidos. Todo esto para tener en cuenta estos textos que son muy largos, poco tomables. Bueno, estos son los puntos más tomables. Y después tenemos este otro texto que es de 45 páginas, pero es bastante tedioso, muy poco tomable. Ya el título les dice algo. Es la determinación social de la salud como herramienta de ruptura hacia la nueva salud pública, salud colectiva, epidemiología crítica latinoamericana, raíces, desarrollos recientes y ruptura metodológica. Lo más tomable de esto son los modelos de epidemiología. Habla de un modelo unicausal, multicausal, epidemiología empírica ecológica y epidemiología crítica. Habla como una evolución de un modelo al otro. Entonces vamos a ver qué son estos modelos. Primero habla de un modelo unicausal. Este es el clásico modelo del germen, que ya no es válido, que es un modelo del siglo XIX, donde se consideraba que el germen era la única causa de enfermedad. Es decir, tenías el bacilo de Koch y causaba tuberculosis. Es un abordaje individual y unicausal. Lo que siguió a esto es el modelo del riesgo, donde se habla de múltiples causas de las enfermedades. Acá si hablamos de tuberculosis, tendríamos no solo la exposición al bacilo, sino factores de riesgo individuales como comorbilidades, predisposición, la presencia de los contactos. Después el texto habla de un desarrollo adicional, que es la epidemiología empírica ecológica, donde ya incluye, al hablar de ecológico, lo ambiental. Entonces no solo está el agente y el huésped, sino también el ambiente determinando la presencia de enfermedad. Y el ambiente puede ser el hacinamiento, la mala ventilación para el desarrollo de tuberculosis. Y después desarrolla dos conceptos más, que son los determinantes sociales de la salud, que son, es un concepto que desarrolló la OMS, que tiene que ver con que
todo esto queda determinado también por otras causas, o sea, cuáles son las causas de las causas. ¿Cuál es la causa del hacinamiento, la mala ventilación? Bueno, y ahí incluye la pobreza, el, eh, el desempleo y así. Estas serían como las causas más distales, digamos, más alejadas de el germen, sino que tienen que ver con esos determinantes que están más lejos. Y lo que hace el texto es decir que hay, bueno, se aleja más todavía, que busca causas más distales y habla de la epidemiología crítica, ¿no? Que esa es la propuesta del autor, que tiene que ver con una determinación de los sistemas económicos que generan exclusión. Entonces habla de cómo el neoliberalismo genera estas causas como la del desempleo y la pobreza que producen a su vez el resto de los desencadenantes que están más proximales al individuo. Bueno, como ven, esto es lo más rescatable y lo que se podría llegar a tomar. Este nunca lo tomaron hasta ahora, pero como está en la bibliografía, tenemos que repasarlo. Después teníamos este programa de equipos comunitarios, larguísimo también, con 200 páginas el primer módulo y 315 el segundo, y que como les decía, lo más tomable acá es el glosario, que si quieren repasar definiciones de epidemiología, pueden pasar por el glosario del módulo 2, ¿no? Tienen tasas de mortalidad, todos esos indicadores que también están definidos en el libro de indicadores básicos. Ahora, los TRAPS que les mencioné, que entran más bien dentro de lo que es cardio, tiene el TRAP, que es el fascículo 1 de enfermedades crónicas no transmisibles, tiene definiciones básicas de salud pública en la primera parte, también les puede servir para repasar esas definiciones, y el 7 que es de obesidad, menciona prevalencia de factores de riesgo que se tomaron en 2023. Entonces vamos a repasar un poco estas prevalencias que tenemos que tratar de recordar, porque bueno, en 2023 un examen cercano y se tomaron 3 preguntas, igual es importante saberlo y podemos recordar algunas. Ahora, esta información viene en la encuesta nacional de factores de riesgo, que es una encuesta representativa que se hace en Argentina, y lo que tienen que recordar es que el factor de riesgo, por ejemplo, más prevalente de todos es la baja actividad física, que es el 50% de la población encuestada. Después, tenemos exceso de peso. Exceso de peso en adultos podemos dividirlo en sobrepeso, ¿no? Ustedes saben que es entre 25 y 29,9 de índice de masa corporal, y obesidad, ¿no? Que es mayor a 30. El sobrepeso, el porcentaje, la prevalencia es 40%, que es el doble de la prevalencia de obesidad, 20%, ¿no? Y todo el exceso de peso, si somos sobrepeso más obesidad, es el 60% de la población. En niños es distinto, tenemos 30% de sobrepeso y 6% de obesidad, más baja en niños que en adultos. Bueno, después tenemos tabaquismo, un cuarto de la población consume tabaco y se ve en la encuesta de factores de riesgo que está en descenso, y es mucho más frecuente el humo de tabaco ajeno, ¿no? El humo de segunda mano, que es un 36% de exposición, de prevalencia. Ahora, bueno, con respecto a otros factores de riesgo, tenemos la presión arterial, que hay un alto control según esta encuesta en adultos, 90% se controlaron la presión en los últimos 2 años, y la prevalencia entre los que se controlaron es de 34%, mientras que el control de colesterol se realizó en el 80% de los encuestados, y de los que se controlaron, 33% manifestó tener colesterol elevado. Entonces, si vamos a estas medidas, ¿no? Estos factores de riesgo que se miden, como la presión arterial y el colesterol, hay que recordar que están en 33-34%, ¿no? Orientarnos más o menos en esas cifras. Diabetes, que ya estamos hablando de una enfermedad, que también es un factor de riesgo, eh, de enfermedad cardiovascular, tiene una prevalencia de 10% según esta encuesta. Entonces, repasando, los factores de riesgo con prevalencias muy altas tenemos mayor o igual a 40%, tenemos la baja actividad física, la mitad de los encuestados, 50%, el sobrepeso 40%, que están relacionados entre sí, por supuesto, y después tenemos la hipertensión y el colesterol elevado, que están entre 30 y 39,9, los ponemos en este rango, 34 la hipertensión y 33 el colesterol, y después vamos a los que están entre 20 y 29,9, que tenemos el tabaquismo,
y la obesidad. Acá más o menos los orientamos en estos rangos de mayor o igual a 40, 30, 39, 20 a 29, porque encima en el choice no les dan la misma cifra exacta que está en la bibliografía, con lo cual hay que orientarse más o menos en qué rango estamos. Y después, han tomado en 2023 prevalencia de enfermedades crónicas, puntualmente. La prevalencia de POC, que está en otra guía, que es 14,5, la de diabetes, que está en la encuesta de factores de riesgo, que es 10%, y para que lo tengan en cuenta, la de asma, que es de 9%, que también está en guías relacionadas con asma. Entonces acá tienen un resumen de vueltas y repasamos baja actividad física 50%, sobrepeso 40%, hipertensión y colesterol elevado están en 33-34%, tabaquismo 25%, obesidad la mitad de sobrepeso 20% y EPOC 14,5% y diabetes 10%. Bueno, esto es lo que tomaron en 2023, la prevalencia de diabetes 10%, la de hipertensión era, bueno, en realidad en la guía decía otra cosa, decía 34, pero acá le pusieron 36, y la de EPOC 14,5. Tres preguntas de prevalencia que sorprendieron bastante, pero bueno, ahora que ya lo sabemos, repasen